diapositiva, una solución valorada o solución estándar. Nosotros manejamos más lo que es solución valorada. Es aquella cuya concentración es conocida con exactitud. Se prepara a partir de sustancias de alta pureza denominadas patrones primarios o secundarios. ¿Sí? Los patrones primarios son sustancias puras, estables, de masa molecular o molar conocida y permiten preparar soluciones de concentración exacta sin calibración previa. Esta parte de permitir preparar soluciones de concentración exacta sin calibración previa se refiere, digamos, al patrón primario. Aquellos patrones primarios que sean, obviamente, que cumplen esto de ser una sustancia pura y estable y que tengan un equivalente gramo alto o un peso molecular alto. Entonces, si nosotros tenemos cuidado, digamos, en el peso, en la balanza, de la cantidad que se requiere para preparar una solución de ese patrón primario, entonces podríamos preparar sin necesidad después de estandarizar. Tal es el caso, por decir, del dicromato de potasio. El dicromato de potasio es un estándar primario, un patrón primario, sustancia sólida, que tiene un peso molecular alto o un equivalente en gramo alto. Entonces, si nosotros pesamos con mucho cuidado el dicromato de potasio, podemos preparar una solución de dicromato de potasio con una exactitud alta. A eso se refiere. O también se utilizan, bueno, como patrón primario, se utiliza para estandarizar también otras soluciones o unas soluciones comunes y corrientes que nosotros preparamos para saber su concentración exacta, como aquí lo tenemos. Podemos utilizar el patrón primario o también un patrón secundario. Su concentración se determina mediante valoración con un patrón primario. Requiere estandarización periódicamente, dice, ¿no? Entonces, esto se refiere a que el patrón secundario, que es una sustancia igual que el patrón primario, o sea, que es de alta, que tiene alta exactitud, etcétera, se ha determinado su alta exactitud a través de un patrón primario, necesariamente. Y si está como líquido, entonces se requiere estandarizar periódicamente. ¿Bien? Decimos entonces que nuestra solución valorada o solución estándar o solución de referencia también, que vamos a tomar esa terminología, tiene una concentración exacta y conocida, tiene alta estabilidad química y se prepara con reactivos de pureza certificada. Este patrón primario recibe la denominación de PA, o sea, pro análisis, que tiene alta pureza, o sea, cerca de él entre 99 y 100% de pureza. Las condiciones de un patrón primario. Los patrones primarios deben ser sustancias que se puedan obtener, purificar y secar fácilmente a 110 y 120 grados centígrados y conservar su estado de pureza durante largo tiempo. El segundo punto, no debe alterarse mientras se lo pesa. Por ejemplo, mientras se lo pesa, quiere decir que mientras se lo pesa, se va a poner en contacto la sustancia, inclusive con el aire o con la humedad del aire, etcétera, y esta sustancia no debe alterarse. Por ejemplo, la sustancia de hidróxido de sodio, cuando se lo pesa, inmediatamente absorbe moléculas de agua y empieza a volverse líquido. Ustedes han trabajado ya con hidróxido de sodio y ocurre eso al pesar. Entonces, desde ese punto de vista, este hidróxido de sodio como patrón primario no se lo puede utilizar porque al pesarse ya es una sustancia higroscópica. Deben poderse investigar, dice, una tercera
condición deben poderse investigar las impurezas, que no tienen que ser más que 0.02%. ¿O cómo se investigan estas impurezas en el patrón primario? Se utilizan más o menos las reacciones que nosotros hemos visto en química analítica cualitativa, donde utilizamos reacciones de alta sensibilidad. Y las reacciones de alta sensibilidad nos tienen que detectar esta cantidad máxima de impurezas que tienen que ser. Estas reacciones son las reacciones a la gota, donde una gota de reactivo reacciona con una gota de la muestra y puede detectar pequeñas cantidades. Entonces, de esa manera nosotros podemos investigar las impurezas de nuestro patrón primario. Debe tener un equivalente gramo elevado, también es la cuarta condición. El equivalente gramo elevado nos permite a nosotros evitar los errores por pesada. También habíamos visto en las clases teóricas de que cuanto menos es la cantidad que nosotros pesemos, mayor va a ser el error por pesada. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tratar que nuestro patrón primario tenga un equivalente en gramo elevado. Cuando no está muy elevado el equivalente gramo, entonces la cantidad de patrón primario que se tiene que pesar, obviamente, tiene que ser mayor. Muchas veces tenemos que hacer diluciones. Debe ser de fácil disolución, o sea, según el solvente que nosotros vamos a utilizar. Generalmente, la mayoría de las reacciones químicas que vamos a utilizar para las reacciones cuantitativas son en medio acuoso, o sea, en el agua. Y por último, debe participar en reacciones instantáneas. Es decir, que tienen que ser ese mismo momento su reacción, de tal manera de evitar reacciones secundarias. Tenemos otro patrón secundario que ustedes ven. Hemos puesto los patrones primarios que deben cumplir estas condiciones, pero también en la anterior diapositiva habíamos visto de que las soluciones para estandarizar necesitan un patrón primario o necesitan un patrón secundario. Dentro de los patrones secundarios tenemos de dos tipos, el patrón secundario sólido y el patrón secundario líquido. El patrón secundario sólido son las mismas sustancias que un patrón primario, pero no de alta pureza. Por decir, si estamos hablando anteriormente del dicromato de potasio, el dicromato de potasio como un patrón primario sólido lleva a la alta pureza y con denominación de PA o proanálisis. En cambio, otro dicromato de potasio que no tenga alta pureza, pues que tenga, por decir, un 87% de pureza, si ese 87% de pureza se lo ha determinado a través de un patrón primario, entonces nos puede servir como patrón secundario sólido. ¿Ve? El patrón secundario líquido, que vendría a ser cualquier solución valorada o cualquier solución que se ha estandarizado y se conoce exactamente su concentración. Toda solución valorada, sea de una sustancia que proviene, digamos, de un patrón secundario sólido o de un patrón primario, ¿sí? Y si está en solución, ya constituye un patrón secundario líquido. ¿Hasta aquí está claro? Supongo que sí. Bien. Los compuestos utilizados frecuentemente en la preparación de soluciones valoradas son estos. El hidróxido de sodio, su uso principal se utiliza una solución valorada, generalmente vamos a utilizar en volumetrías de neutralización, pero nunca el hidróxido de sodio puede ser un patrón primario. ¿Cuándo se va a constituir en un estándar, o sea, algo que nos sirve a nosotros para estandarizar otra solución? Es cuando esté en forma de solución valorada. Y cuando esté en forma de solución valorada,
recibe el nombre de patrón secundario, en este caso vendría a ser un patrón secundario líquido, porque está en solución. Lo mismo para el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando está en solución, es un patrón secundario. Bueno, siempre está en solución, pero cuando está concentrado, por decir, nunca puede ser un patrón ni siquiera secundario, porque el ácido clorhídrico concentrado es fumante, entonces va perdiendo su concentración. En cambio, cuando está en solución valorada es mucho más estable y se lo considera un patrón secundario. Para llegar a esta solución valorada ácida del ácido clorhídrico, necesita estandarizarse con un patrón primario. El carbonato de sodio, aquí el carbonato de sodio tiene la denominación de PA, quiere decir de proanálisis, y tiene alta pureza. Este sí es un buen patrón primario que sirve para la estandarización de soluciones ácidas. El dicromato de potasio, que ya lo habíamos hablado, también tiene la denominación de PA, o sea, de alta pureza, cumple todas las condiciones de un patrón primario que hemos visto en la anterior placa. Y este patrón primario se utiliza, por decir, en las volumetrías de óxido reducción. El tiosulfato de sodio. El tiosulfato de sodio, si bien el tiosulfato de sodio se utiliza con 5 moléculas de agua, pero nunca es un patrón primario, ¿sí? Generalmente el tiosulfato de sodio, con el tiempo, así sea sólido, va contaminándose con tiobacterias. Pero si este tiosulfato de sodio se lo ha preparado como solución y se lo ha estandarizado con un patrón primario, entonces sí vendría a ser un patrón secundario y se lo utiliza en las valoraciones iodométricas. Aquí tenemos otro, el EDTA, que vendría a ser el ácido diamín tetracético. Es una sal disódica del EDTA, con sodio, es del EDTA. Tampoco es un estándar primario, ¿sí? Necesita, digamos, no es de rápida disolución, necesita lentejas de hidróxido de sodio para poder solubilizarse en agua. Entonces eso le impide a pesar de tener un equivalente gramo alto, le impide ser un patrón primario. Pero preparado en solución, o si aquí tiene como solución valorada, se utiliza en la volumetría de formación de complejos para la valoración de sustancias que tienen metales. Entonces vendría a constituir un patrón secundario. El permanganato de potasio. Aquí también se los depuesto, el permanganato de potasio va a venir a ser un patrón, pero secundario cuando está en forma de solución valorada. El permanganato de potasio, van a ver ustedes, es una sustancia que inclusive cuando está preparado como solución valorada, se tiene que estandarizar periódicamente porque hay ciertas reacciones en el permanganato de potasio que bajan la concentración de este. ¿Sí? Y no es, bueno, no les voy a decir poca estabilidad, pero sí su estabilidad es muchísimo más baja que otros, por ejemplo, que el tiosulfato de sodio, inclusive con su formación de tiobacterias, o con el hidróxido de sodio cuando está en como solución valorada. El nitrato de plata, siendo una sustancia que es bastante estable y tiene un equivalente gramo alto, tampoco puede ser un estándar primario nunca. Es de fácil oxidación con el oxígeno del aire, inclusive es afectado hasta con la luz. Bien, y este se utiliza como solución valorada y vendría a ser un patrón secundario y se utiliza para la determinación generalmente de halogenuros en argentimetría. ¿Sí? Y tenemos obviamente otro tanto más de sustancias que se pueden utilizar como patrones primarios o como patrones secundarios. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien.
¿Cuál es el proceso de preparación de una solución valorada? O sea, lo primero que tenemos que hacer es preparar una solución común y corriente, ¿ve? Tomando en cuenta el volumen y la concentración nominal. Aquí vamos a denominar nosotros la concentración nominal. Va a ser la concentración a la cual se les pide a ustedes preparar una solución. Por decir, a ver, preparen ustedes 500 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal. ¿Ve? Entonces ya se les está dando el volumen, ¿no?, que tienen que preparar, y la concentración nominal es la concentración que se tiene que preparar. Si yo les dijera, a ver, ustedes preparen 500 mililitros de una solución de hidróxido de sodio que sea 0,125 normal. Ese 0,125 normal, ¿se podría considerar una concentración nominal? ¿Qué opina? ¿O se están aburriendo? ¿Podría volver a repetir cómo dijo Licen? Ya. Yo les pregunto, ¿a qué consideramos nosotros concentración nominal? Si yo les digo, preparen ustedes ácido clorhídrico 500 mililitros o 200 mililitros, en este momento no interesa el volumen, pero la concentración que quiero preparar es 0,1 normal. Entonces, la concentración nominal vendría a ser ese 0,1 normal, la concentración que queremos preparar. Pero, si les digo, preparen 250 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0,125 normal, para nosotros vendría a ser, o un decimal más, por ejemplo, 0,1250 normal, vendría a ser una concentración nominal. No, ¿Por qué? por la cantidad podría variar. La cantidad puede variar, o sea, la cantidad de qué te refieres, la cantidad de volumen que tú vas a utilizar, digamos, 250 a 500 mililitros, o la magnitud en cuanto a la concentración normal te estás refiriendo. Lucy. No le dicen, doctora, pero no cambiaría porque tal vez el hecho de redondeo aplicaríamos o no, nada que ver, doctora. No, en este caso no. En este caso no. La concentración, a ver, comúnmente si tú quieres preparar una solución común y corriente, o sea, de lo más fácil, ¿no? Supongamos un hidróxido de sodio, ¿sí? Se les pide preparar 0,1 normal o se les pide preparar uno normal. Esas son concentraciones nominales porque las concentraciones nominales tienen que ser en pocos dígitos, no en la cantidad, no en la magnitud, digamos. No prepara hidróxido de sodio 5 normal, ya una concentración más alta, igual sigue siendo concentración eh, nominal, ¿verdad? Igual sigue siendo concentración nominal. Pero si yo les digo, preparen ustedes una concentración 0,1256 normal, no puede considerarse esa magnitud en la concentración como concentración nominal. Nadie les va a venir a decir, prepáreme con tal exactitud, con 4 dígitos o 3 dígitos después de la coma decimal, digamos, a milésimas de gramo, que preparen ustedes una solución. Esa cantidad de dígitos que tenemos después de la coma decimal solamente se consigue con una estandarización. Entonces, cuando la concentración que nos piden preparar es una concentración con demasiados signos decimales, o sea, números después de la coma decimal, entonces no es una concentración nominal, es una concentración exacta. ¿Ya? Y eso ustedes van a ver también en la batería de sus problemas, que tienen problemas donde tienen su concentración larga, por decirlo, ¿eh? O sea, tienen varios dígitos. Entonces, cuando se chocan con eso, no está hablando de concentración nominal, está hablando de concentración correcta o exacta, que ha venido, obviamente, esa concentración después de una estandarización. Ahora, claro, Luce.
Sí, doctora, gracias. ¿Qué apellidas, Lucy? Yuhra Quispe, doctora. Muy bien, gracias. Bien. Una vez que hemos preparado la solución común y corriente, estandarizamos con patrón primario. O sea, la preferencia siempre va a ser utilizar el patrón primario. ¿Sí? En caso de que uno no tenga en el laboratorio el patrón primario, entonces hace uso de un patrón secundario de una conocida concentración o un patrón secundario estandarizado, obviamente, a través de un patrón primario. Entonces, para eso utilizamos una balanza de precisión. Pesamos el reactivo siempre en vidrio de reloj, registramos la masa exacta y esa masa exacta de ese patrón primario tiene que estar entre 0,1 y 0,5 gramos y se traspasa a un matraz Erlenmeyer. Generalmente este traspaso a un matraz Erlenmeyer es directamente del vidrio de reloj directamente al matraz Erlenmeyer a través de un chorro de piseta con la utilización de un embudo. Vamos a ver más adelante también. Como tercer paso tenemos que ponemos el indicador a la solución del estándar primario que se encuentra en el matraz Erlenmeyer, un indicador adecuado para poder visualizar cuándo la reacción ha terminado, ¿no? En la bureta, si vamos a hacer un proceso de titulación, que es lo que nosotros con ese proceso sacamos la solución o estandarizar, la solución valorada o estandarizamos nuestra solución, en la bureta se coloca la solución que se quiere estandarizar y se procede a la titulación. Bien. Hay cada anuncio que sale que ya, aquí nos hemos quedado. Y luego hacemos los cálculos de la concentración correcta. Para los cálculos de la concentración correcta, primero averiguamos el factor de análisis, que vamos a ver inmediatamente a qué se refiere. Calculamos los mililitros de solución valorada que se requiere para la cantidad de estándar que hemos estimado pesar o que hemos pesado. Vemos, calculamos el factor de corrección y después, finalmente, sabemos la concentración correcta. Ahora yo les pregunto, ¿está claro los pasos que vamos a seguir para preparar una solución valorada? A pesar que esto han debido llevar también con el doctor Nogales, ¿verdad? Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, mire, ya me están avisando el Zoom que tenemos 5 minutos antes de que se corte. Ya sabemos nosotros la hermenéutica. Una vez que se corte, estando donde esté yo y de todo, más o menos tenemos entre 9 y 10 minutos para volvernos a conectar. Entonces, esos 9 minutos ustedes aprovechen para traer su cuaderno, lápiz, goma, porque posteriormente vamos a hacer ejercicios también. ¿Ya? Por eso me interesa que ustedes tengan bien claro esto que estamos viendo, porque esta va a ser la base para después, todas nuestras volumetrías que vamos a ver en adelante. Bien. Bien. Los cálculos fundamentales que vamos a hacer, especialmente porque en el último paso, en el paso 5, donde nos dice los cálculos para llegar a la concentración exacta, vemos el factor de análisis, ¿sí? El factor de análisis aquí está expresado, bueno, nos indica los gramos del estándar primario que van a reaccionar por cada mililitro de la solución estándar, ¿sí? Y aquí está utilizando equivalente gramo del estándar primario porque la mayoría de las sustancias que vamos a utilizar dentro del campo farmacéutico y para poder averiguar el porcentaje de pureza de los principios activos de medicamentos y estos que se utilizan, que están obviamente descritos en las farmacopeas,
se refiere a concentraciones normales la mayoría. Es por eso que nosotros tomamos ya esa terminología. Entonces, en las concentraciones normales utilizamos el equivalente gramo. El equivalente gramo, que vendría a ser del estándar primario, por la normalidad de la solución a estandarizar sobre 1000. ¿Sí? Y esto es lo que nos da los gramos del estándar primario que reaccionan con cada mililitro de la solución a estandarizar. Entonces, a ver si me permite todavía el tiempo, agarrar la pizarrita. El factor de análisis va a ser equivalente gramo del estándar primario por la normalidad y entre 1000. Esto es más o menos lo que nosotros conocemos, ¿no ves? Y esto nos da gramos del estándar primario que son equivalentes o que han reaccionado con cada mililitro de la solución a estandarizar. Eso es. Nosotros esto lo conocemos también. El factor de análisis tiene otra terminología también. Se llama título. Pero título de la solución valorada en función al estándar o de la solución a estandarizar en función al estándar primario. Esto vendría a ser una simbología de nuestra volumetría o de nuestra titulación. Aquí abajo está el estándar primario, en el matraz Erlenmeyer. ¿Sí? Y aquí en la simbología del título está el estándar primario en el matraz Erlenmeyer. En la bureta está la solución valorada o la solución a estandarizar. En nuestro caso, para ahora, es la solución a estandarizar. Y esto se resume en este título. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto el título de las soluciones donde nos dan los gramos de la sustancia que estamos preparando, que están contenidos en cada mililitro de la misma sustancia? Esto es muy parecido, pero ahora son con dos sustancias diferentes, ¿sí? El estándar primario es totalmente opuesto y antagónico a la solución a estandarizar. Bien, cualquier momento ya sea termina la pizarra y nos vamos a ver dentro de 9-10 minutos. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso se llama factor de análisis ahora. No es lo mismo que un título que viene con la letra T, nada más. Ese T es un título de una concentración común y corriente. Aquí, en cambio, tenemos dos soluciones totalmente diferentes. Donde habíamos establecido que el factor de análisis, las unidades del factor de análisis vendrían a ser los gramos del estándar primario que reaccionan con cada mililitro de la solución a estandarizar en este caso. Después vemos ahora el volumen a gastar. Para eso, nosotros una vez que hemos elegido, digamos, los gramos del estándar primario, que vamos a utilizar, tenemos aquí los gramos del estándar primario que hemos pesado. No, primero, estos gramos del estándar primario nos va a salir del factor de análisis.
los gramos del estándar primario, que son equivalentes a cada mililitro, que reaccionan con cada mililitro de la solución a estandarizar. Los X gramos del estándar primario que nosotros hemos elegido, que vendrían a ser entre 0,1 y 0,5 gramos, nos va a dar 10 mililitros. Los 10 mililitros va a ser igual a los X gramos del estándar primario que se ha pesado sobre el factor de análisis. ¿De dónde sale esto? Aquí tenemos los 10 mililitros van a ser igual a X gramos del estándar primario por mililitros de la solución a estandarizar sobre los gramos del estándar primario. Esto, los mililitros de la solución a estandarizar sobre los gramos del estándar primario vendrían a ser 1 sobre factor de análisis. De ahí que nosotros tenemos los Y, que va a estar dando en mililitros, o sea, el volumen que vamos a gastar, sobre X gramos del estándar primario entre factor de análisis. Y esa es la fórmula que utilizamos. Y aquí le podemos poner el volumen a gastar. O sea, lo que tenemos aquí, ¿no ve? Bien. El otro punto vendría a ser el factor de corrección. El factor de corrección es el volumen teórico, ¿sí? Que de esta manera vamos a sacar nosotros el volumen teórico, porque lo estamos haciendo en papel, sobre el volumen práctico. El volumen práctico es el que nosotros hacemos durante la titulación. Ese vendría a ser, nos permite corregir, dice, la concentración nominal a la real. Y su rango está entre 0,9 y 1,1. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en el factor de corrección? Las veces que el valor práctico está contenido en el valor teórico. Esas veces, ese factor para que nuestra solución esté bien preparada, tiene que estar entre 0,9 y 1,1. Cuando está entre este rango, entonces se dice, esa solución tiene un buen factor de corrección y está bien preparada. Ese factor de corrección nos permite corregir en la siguiente la concentración exacta de nuestra solución. La concentración exacta, sea cualquiera las unidades, sean porcentajes, sean normalidades o sean molaridades. Ahora vamos a trabajar en el siguiente ejemplo con concentraciones normales estamos trabajando. Vendría a ser la concentración nominal, que ya sabemos nosotros cuál es la concentración nominal y cuál es el factor de corrección, y multiplicada por el factor de corrección que vendría a ser este. Entonces, CC vendría a ser la concentración correcta, CN la concentración nominal, y el factor de corrección vendría a ser lo que nosotros sacamos de nuestros cálculos. ¿Sí? Bien, obviamente con los siguientes ejemplos, vamos a ver cómo se maneja todo aquello. Por ejemplo, aquí tenemos, preparar 500 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. La pureza del reactivo es del 97%. ¿Sí? Molar, aquí ha habido una equivocación. ¿Sí? Su peso molecular es 40 gramos de hidróxido de sodio por mol. ¿Sí? Entonces, este porcentaje de pureza de reactivos se lo ha sacado a través de un estándar primario. ¿Sí?
pero el botellón, por decir, nos dice, vamos a partir de un hidróxido de sodio al 97%. Entonces, para eso preparamos la solución. Sabemos que la concentración es soluto sobre disolución, el soluto, concentración por disolución. La masa a pesar va a ser despejando el soluto, obviamente. La concentración vendría a ser el equivalente gramo por la normalidad de entre 1000 y por la cantidad que queremos preparar, que vendría a ser los 500 mililitros. Bien. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, tenemos que la cantidad que nos requerimos de hidróxido de sodio que pesar para preparar los 500 mililitros son 2 gramos de hidróxido de sodio. Pero esos 2 gramos de hidróxido de sodio se supone que son del 100% de pureza y nosotros no tenemos un hidróxido de sodio al 100% de pureza. Entonces, para eso utilizamos la pureza del reactivo, que es del 97%. Nosotros sabemos que ese 97% vendría a ser 97 gramos de hidróxido de sodio puro, que están en 100 gramos de hidróxido de sodio impuro, ¿verdad? Esto es puro y esto es puro, anulamos estos dos y nos sale 2,06 gramos, que es lo que se va a pesar en la balanza. ¿Ven? El peso del estándar primario se pesa entre 0,1 y 0,5 gramos, supuestamente. Yo he agarrado aquí un peso intermedio que vendría a 0,3 gramos, está dentro de esto. Entonces, supuestamente me permite hacer aquello o escoger ese peso, porque este peso me va a acarrear, si bien errores por pesar, pero van a ser mínimos. ¿Sí? Si fuera entre 0, menos de 0,1, entonces los errores por pesada serían mucho mayores. ¿No ve? Entonces vamos a hacer el ejercicio con 0,3 gramos del estándar primario. El estándar primario, a ver, aquí el paso 3, hasta la anterior diapositiva, hemos visto el paso 2, ¿sí? Peso del estándar primario. Pero aquí no decía nada sobre qué estándar primario vamos a utilizar. O sea, nosotros si vamos a utilizar en nuestra titulación algo que reaccione con el hidróxido de sodio, nuestro estándar primario tiene que ser una sustancia que cumpla los requisitos que hemos visto anteriormente, pero que sea totalmente opuesta al hidróxido de sodio. O sea, tiene que ser una sustancia prácticamente ácida. ¿Ve? Dentro de los estándares primarios para el hidróxido de sodio tenemos al eh, ácido oxálico dihidratado, PA, el biftalato ácido de potasio, también que es uno excelente PA, que no tiene moléculas de agua. Uno de esos vamos a escoger. El paso 3 vendría a ser la elección del indicador. Utilizamos fenolftaleína o anaranjado de metilo. La fenolftaleína, a ver, siempre que ustedes tengan en una valoración, aquí cualquier ácido, ¿no? En este caso va a ser nuestro estándar primario, que puede ser el ácido oxálico o el biftalato ácido de potasio. Y en la bureta va a estar nuestra solución de hidróxido de sodio que queremos estandarizar. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan en la bureta un hidróxido de sodio o una solución alcalina, por decir también un hidróxido de potasio, etcétera, que quieren estandarizar, o en su caso sea una solución valorada, donde ustedes van a utilizar como solución de referencia para averiguar el porcentaje de un ácido X, ¿sí? Entonces, ustedes en el punto final, digamos, de la valoración, donde va a haber el cambio del indicador, es preferible utilizar entre estos dos, fenolftaleína o anaranjado de metilo, la fenolftaleína, ¿sí? Porque la fenolftaleína está dentro del rango básico.
¿sí? Nosotros sabemos que entre el hidróxido de sodio y el ácido que vamos a tener aquí va a haber una reacción. Por ejemplo, si fuera nuestro estándar primario, el ácido oxálico, que tiene 2 moléculas de agua, ¿sí? Con el hidróxido de sodio, va a dar el oxalato de sodio. Oxalato de sodio, ¿verdad? El ácido oxálico, como es un ácido orgánico, todos los ácidos orgánicos son electrolitos débiles. En cambio, el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte. Entonces, el producto de estas dos reacciones, de esta reacción, nos va a dar una SA, oxalato de sodio. Este oxalato de sodio, ¿qué pH tendrá? Un pH ácido, neutro, básico. ¿Qué opinas? Básico, muy bien. Tiene que tener un pH básico, ¿sí? Y la fenolftaleína está dentro del pH básico. Dentro del pH básico, supongamos, tiene una coloración la fenolftaleína de 8.2, un pH de 8.2, más o menos a 10. ¿Sí? Por encima de 10, la fenolftaleína tiene una coloración rojo-magenta. Ustedes ya han trabajado con eso. Y el 8 por debajo de 8.2, o sea, en el medio ácido, la fenolftaleína es incolora. Entonces, si nosotros en esta titulación vamos a llegar a un pH básico y tenemos que poner el indicador, la fenolftaleína lo ponemos al inicio. Al inicio, como está frente a una solución ácida, entonces vamos a esperar que la fenolftaleína no cambie de color, o sea incolora, porque estamos en el pH ácido, ¿verdad? Empezamos a añadir hidróxido de sodio y cuando la coloración incolora se torne a roja, entonces nosotros paramos la titulación y ahí hemos dicho que hemos finalizado la titulación o hemos llegado al punto final. Y ahí se para la titulación, pero en un pH 10, ¿ve? Y ya estamos en el rango básico. Entonces, por eso, cada vez que ustedes tengan en la bureta una solución básica fuerte, de un electrolito fuerte, entonces trate de utilizar la fenolftaleína. El anaranjado de metilo tiene su rango dentro del pH ácido. Y aquí dice fenolftaleína o anaranjado de metilo. O sea, no es erróneo que utilicen ustedes cualquiera de los dos, pero más facilidad tiene la fenolftaleína. Con el anaranjado de metilo también se puede utilizar y vamos a ver después, aunque ustedes ya han hecho curvas de titulación, ¿verdad? Con el doctor eh, Nogales. La fenolftaleína en una curva de titulación. ¿Cuál va a ser nuestra curva de titulación aquí? Y ustedes han debido ver en orgánica. Van a empezar de un pH ácido, que vendría a ser el ácido oxálico, ese pH ácido, y van a tener esta curva de titulación más o menos, donde en el punto aquí van a tener el pH en el punto de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, la fenolftaleína nos va a agarrar este rango más o menos, el extremo, el pH básico, y el anaranjado de metilo nos va a agarrar este rango. Cuando hagamos nosotros las curvas, vamos a revisar también las curvas de titulación, toda esta área donde hay salto brusco del pH nos sirve a nosotros para elegir el indicador. De esa manera que podemos utilizar la fenolftaleína que nos agarra la punta de esta área, o el anaranjado de metilo que nos agarra es la otra punta inferior del anaranjado de metilo. Pero frente, digamos, a la facilidad que uno tiene de utilizar la fenolftaleína o el anaranjado de metilo, porque el anaranjado de metilo nos va a ir de un color anaranjado a un color rojizo o viceversa, o amarillo o viceversa. Entonces, el ojo humano percibe mejor el cambio de color de incoloro al rojo magenta o del rojo magenta al incoloro. ¿Sí?
En cambio, el anaranjado de metilo es del amarillo al anaranjado rojizo o del anaranjado rojizo al amarillo. Entonces, es mejor para el ojo humano percibir este cambio de color que es mucho más nítido que el del anaranjado de metilo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos utilizar el anaranjado de metilo, y más bien utilizamos nosotros en el laboratorio para otro tipo de titulaciones también el anaranjado de metilo. Vamos a ir viendo más adelante. Y posteriormente se procede a la titulación. Aquí, bueno, ya está en nuestro dibujo. Aquí está el ácido oxálico en una cantidad de 0,3 gramos que se ha escogido, digamos, para la titulación. Y en la bureta está la solución de nuestro hidróxido de sodio 0,1 normal. Hemos elegido como indicador la fenolftalate. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, borraré todo esto. Vamos al paso 5, que vendría a ser el cálculo del factor de análisis. El factor de análisis habíamos visto que es el equivalente gramo del estándar primario por la normalidad de la solución a estandarizar para nuestro caso. Un factor de análisis vendría a ser ahora equivalente gramo del ácido oxálico, que es nuestro estándar primario, ¿no ve? Por la normalidad de la solución que estamos estandarizando, que vendría a ser del hidróxido de sodio, entre 1000. Eso nos sale 6,3 por 10 a la menos 3 gramos por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a entender? Que 6,3 por 10 a la menos 3 gramos de ácido oxálico han sido neutralizados, en este caso, porque es una neutralización entre ácido y base, han sido neutralizados por cada mililitro de solución de hidróxido de sodio. Ese es nuestro factor de análisis. Fíjense cómo el factor de análisis, nosotros ahora podemos darle la denominación de título también, ¿sí? Pero no es el título que nosotros conocemos como este caso, ¿no? Nuestro título va a ser igual al título del hidróxido de sodio en función al ácido oxálico. Esto habíamos visto en anteriores diapositivas, que vendría a ser una expresión de lo que está ocurriendo en la titulación. ¿Dónde lo hemos puesto al ácido oxálico? Lo hemos puesto en el matraz Erlenmeyer, o sea, los 0,3 gramos que hemos utilizado ha ido al matraz Erlenmeyer y hemos disuelto con agua. ¿Dónde hemos puesto al hidróxido de sodio? En la bureta. Entonces, arriba está el hidróxido de sodio y abajo, en el proceso de titulación, está el ácido oxálico. Son dos sustancias totalmente diferentes. Este es base y este es un ácido. Lo que nosotros conocemos, ¿quién puede tener aquí el título? No va a tener el ácido oxálico, porque no está la solución. Un título común lo va a tener la solución de hidróxido de sodio. O sea, nosotros hemos visto el título del hidróxido de sodio. ¿A qué es igual? A ver, ustedes díganme a qué es igual. Esto no es lo mismo que esto. Estamos hablando en concentraciones normales. ¿A qué sería igual el título? Equivalente gramo de la solución de hidróxido de sodio por
la normalidad de la misma solución de hidróxido de sodio entre 1000. Eso vendría a ser el título. Ese título nos dice, las unidades vendrían a ser gramos de hidróxido de sodio que están contenidos en cada mililitro de la misma solución de hidróxido de sodio. Aquí no hay dos sustancias diferentes, todo es lo mismo. Este título puede ser expresado también como hidróxido de sodio sobre hidróxido de sodio. O puede ser expresado solamente con título. Esto lo hemos visto ya. Esto no es diferente o no es igual a esto, ¿sí? Este es igual al factor de análisis. Este factor de análisis tiene dos sustancias totalmente antagónicas, además de expresarnos un proceso de titulación. Aquí no hay proceso de titulación. Esta es una concentración común y corriente y también la hemos visto como SEC, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es lo mismo que esto. Bien. En el paso B, donde hemos visto el volumen gastado y hemos visto cómo se saca eh, el volumen teórico que nosotros vamos a utilizar, ya tenemos la fórmula, es igual a los gramos del estándar primario sobre el factor de análisis. Ya tenemos nuestro factor de análisis. Los gramos del ácido oxálico que se ha pesado, que se ha elegido, es de 0,3 gramos, siempre gramos, y este es el factor de análisis y eso nos saca 47,62 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder neutralizar los 0,3 gramos de ácido oxálico que están en atrás de Meyer, vamos a necesitar 47,62 mililitros de solución de hidróxido de sodio, aparentemente 0,1 normal. ¿Okay? Bien, sacamos el factor de corrección. Para el factor de corrección tenemos que tener el volumen teórico, que vendría a ser los 47,62 mililitros, sobre el volumen práctico, que eso lo sacamos siempre en la práctica, cuando hacemos la práctica. Supongamos que hemos gastado 46,5. 46,5 nos va a dar un factor de corrección 1,02. 1,02. Tenemos que comparar con el rango que nos permite las titulaciones. El rango es de 0,9 a 1,1. Esto está al medio. ¿Okay? Entonces, quiere decir que la solución ha sido bien preparada. La concentración correcta ahora, ya con un factor de corrección que entra dentro del rango permitido, vendría a ser 0,102 normal. Y esa es la concentración correcta. A eso yo me iba cuando les preguntaba antes si esto podría ser una concentración nominal. No, no puede ser una concentración nominal porque tienen varias décimas de gramo, centésimas de gramo, hasta milésimas de gramo de magnitud, ¿no? Y con tantos decimales no puede ser una concentración nominal, es una concentración correcta, donde está incluido ya su factor de corrección. Nosotros teniendo una concentración correcta, podemos averiguar por despeje ya cuál es su factor de corrección. En algún rato lo vamos a tener que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entiendo yo que como ustedes esto ya han llevado con el doctor Nogales, eh, seguramente no van a tener ninguna pregunta, ¿no? Pero sería mejor si tienen alguna duda, lo digan, porque esta es la base de las volumetrías que vamos a realizar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, mis dibujos medios. Es sumamente difícil dibujar con estas pizarritas. Bien. Volviendo al ejemplo, aquí tenemos ácido oxálico, 2,03 gramos. Aquí tenemos el hidróxido de sodio, 0,1 normal, que ahora ya no es 0,1 normal, es punto 102 normal. ¿No ve?
Para estos 0,3 gramos hemos visto que está dentro del margen que nos permite, para no cometer error por pesada, pero el volumen de la solución a estandarizar tampoco puede ser indiscriminado, tampoco puede ser, digamos, de esta magnitud, 47,62. Tiene también su margen. Y el margen es entre 10 y 30 mililitros, lo que generalmente se utiliza. ¿Sí? Menor de 10 mililitros quiere decir que nosotros vamos a cometer error por medición de volumen. O sea, no podemos medir cantidades menores de 10 mililitros. Por más de que tuviéramos nosotros pipetas aforadas, por ejemplo, 5 mililitros. Ustedes han conocido las pipetas aforadas. 5 mililitros es una pipeta aforada de volumen pequeño. Hay inclusive de 2 mililitros. Imagínense utilizar de 5 o de 2 mililitros para el gasto de un volumen es pues demasiado pequeñito y los errores por medición de volumen son altos. Ahora, ¿qué me dirán ustedes sobre el valor máximo, que vendría a ser 30 mililitros? Como ahora tenemos 47,62 mililitros. Es un valor mucho más alto que el de 30 mililitros. Eso quiere decir que en nuestros tiempos ya nosotros no podemos pues eh, echar a perder tanto reactivo, ¿no? Entonces tenemos que tener un máximo de reactivo que vamos a utilizar. Y eso se da entre 10 y 30 mililitros. ¿Sí? Por más de que el estándar primario haya entrado dentro del rango, aquí lo que no entra dentro del rango es el volumen gastado. Entonces, como estamos haciendo primero en papel y nos da este volumen en el papel, nosotros tenemos que modificar aquello. ¿Y cómo modificamos aquello? Bajando, obviamente, el valor del estándar primario. ¿Sí? Entonces podemos sacar bajar el valor del estándar primario a 0,2, a 0,25 o hacer un cálculo previo para saber al volumen que nosotros queremos gastar, cuál va a ser la cantidad del estándar primario. Por decir, el volumen teórico vendría a ser gramos del estándar primario sobre el factor de análisis, ¿verdad? Entonces, los gramos del estándar primario van a ser nuestra variable. Gramos del estándar primario va a ser igual a volumen teórico por factor de análisis. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para saber cuántos gramos del estándar primario tengo que pesar para un volumen dado que yo quiero gastar. Supongamos, no voy a gastar quiero que entre mi valor entre el 10 y 30 mililitros, que sea, qué sé yo, que sea 20 mililitros. 20 por el factor de análisis es 0,0063. A ver, saquen ustedes cuánto sería. 0,13. Punto 13 gramos. ¿Sí? Punto 13 gramos ya está dentro del valor permitido de ácido oxálico que tenemos que pesar. El valor permitido está entre 0,1 y 0,5. ¿A ver? 0,13. Si bien está cerca del valor medio, entonces podemos pesar. Y si no queremos que esté cerca del valor mínimo, mejor dicho, del mínimo, esto podemos aumentar un poquito más, podemos aumentar a 25 o inclusive podemos aumentar al valor mayor que vendría a ser 30 mililitros. ¿Sí? Ah, ¿han entendido? Yo lo borro todo. Ay, chicos, y ninguno de ustedes me ha alertado. De todas maneras, vamos a seguir repasando sobre esto. ¿A qué me refiero? Me olvidé grabar esta parte.
Y ahora tenemos 4 minutos para concluir la clase. Bien. Patrones primarios más utilizados tenemos al carbonato de sodio, que se utiliza para PA, que se utiliza para estandarizar ácido clorhídrico, el dicromato de potasio, y hemos visto aquello, al ácido oxálico que tratamos de utilizar ahora para volumetría de neutralización, también se utiliza para estandarizar solución de permanganato de potasio, al bórax para volumetría de neutralización también. La estandarización, para repasar, que hemos visto, la valoración de la solución preparada frente a un patrón primario. eh, o sea, ya hemos preparado nuestra solución valorada, ya tiene un factor de corrección, el uso del indicador, o en algunas industrias farmacéuticas utilizan potenciómetro para averiguar justamente el pH al cual se llega. Y todo este proceso que hemos hecho de estatalización se lo hace por 3 veces consecutivas, siempre por triplicado. Una fórmula típica de equivalencia es esta que nosotros lo conocemos, concentración 1, volumen 1, donde concentración 1 y volumen 1 corresponde al patrón primario, para nuestro caso el ácido oxálico, y el 2 corresponde a la solución estandarizada, o sea, la de la solución a estandarizar. El título de la solución, este es un título corriente, que vendría a ser, porque está solamente con T, gramos de soluto, es decir, en nuestro caso vendría a ser gramos de hidróxido de sodio, estos mililitros de la solución del mismo hidróxido de sodio. Aquí está un ejemplo. De todas maneras, la próxima clase, el jueves, voy a volver a repetir un poquito más esto. ¿Sí? Errores comunes y buenas prácticas que se tienen que tomar en cuenta. O sea, ¿cuáles son los errores? No aplicar el factor de pureza del reactivo. Por ejemplo, en nuestra solución de hidróxido de sodio, nosotros habíamos partido de un hidróxido de sodio al 97%, ese vendría a ser el factor de pureza del reactivo. Nos lo tenemos que aplicar para averiguar la cantidad de soluto que vamos a pesar. Usar agua no destilada o agua con contaminantes, eso no podemos hacerlo. Transferencia incompleta del sólido al matraz. Para evitar aquello, nosotros directamente la sustancia que vamos a utilizar para preparar la solución, la ponemos al matraz aforado y ponemos agua. Otras personas utilizan vaso de precipitados y ahí disuelven la sustancia. Eso sí lleva a cometer algún error, porque no toda... se queda en el vaso de precipitado en las paredes algo de la solución. No homogeneizar correctamente tras aforar, no estandarizar la solución preparada, etc. Las buenas prácticas, verificar la fecha de vencimiento de pureza del reactivo, siempre tenemos que ver, usar material volumétrico calibrado, o sea, estandarizado, pesar en balanza analítica que tiene esta sensibilidad, registrar temperatura, fecha y concentración de los cálculos en el, en el frasco donde van a estar las soluciones, repetir la estandarización al menos 3 veces y conservar las soluciones en recipientes adecuados y etiquetados. Eso vamos a hacer en el laboratorio, todo eso. Y el resumen, ya me falta un minuto para que se corte. Una solución valorada tiene concentración exactamente conocida, lo sabemos. Se prepara con patrones primarios o se estandariza con ellos. El factor de análisis nos indica cuántos gramos del estándar primario reaccionan con 1 mililitro. Y todo lo que hemos visto. Siempre estandarizar, repetir al menos por 3 veces. Y lo que vamos a hacer la próxima clase, vamos a un poquito hacer con un ejemplo todo lo que hemos visto esta clase y vamos a ver la estandarización con estándar secundario, tanto sólido como líquido. A pesar de que los estándares secundarios sólidos es igual que los estándares secundarios, los estándares primarios, se sigue el mismo procedimiento, solamente que ahora se aplica el factor de